Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy, donde hablaremos sobre la teoría conectivista y la teoría del aprendizaje basada en problemas. Les recuerdo que nosotros somos estudiantes del primer cuatrimestre de la maestría en Ciencias Sociales de la Educación en la Universidad UMESI. Los integrantes del grupo son Romario Carroll, Luis Fernández, Silvia Mendoza y quien les habla, Jenny Rodríguez. Este trabajo es presentado a la doctora Olinés Ríos Carrascal. Bueno, vamos a hablar sobre el conectivismo, que es la teoría del aprendizaje de la era digital. Vamos a hablar sobre el contexto histórico del conectivismo. En 1900, Freud, en la indagación, encontramos que es el más remoto de los antecedentes que se podría localizar en la práctica psicoterapéutica del psicoanálisis, donde se comparten algunas curiosas similitudes con esta controvertida escuela. En 1938, Lewin habla sobre la principal referencia para asociar el conectivismo con las ciencias sociales o sociopsicológicas, que se puede localizar en la teoría de las redes. Y en el 2004, George Siemens habla sobre los principios del conectivismo. Es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializadas, y entonces ahí observamos que el aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. Bueno, el origen del conectivismo. En el siglo XX, como sabemos, las teorías tradicionales más influyentes fueron el constructivismo, la teoría cognitiva y el conductivismo. Para hallar el origen de la teoría del conectivismo, encontramos que en el siglo XXI podemos hallar nuevas teorías relacionadas con el aprendizaje práctico. Un producto de la tecnología es el que estamos hablando, el conectivismo. Es un avance edificable que ayuda a los estudiantes a conectarse en red para encontrar de una forma significativa el aprendizaje. Podemos hallar también que el constructivismo se relaciona con el conectivismo, porque nos brinda a los estudiantes las herramientas para crear nuestros propios procesos de resolución de problemas y continuar aprendiendo con la era digital. La teoría de la cognitividad se promueve la independencia positiva, la interacción, la contribución individual y las habilidades individuales y grupales. Aquí es donde podemos hallar cuando podemos trabajar individualmente o a nivel grupal por medio de las redes. Observamos en la imagen el modelo tradicional, donde eran las metodologías pasivas, donde el docente era el que impartía el conocimiento y los estudiantes únicamente escuchaban, no podían opinar. Pero en estos momentos esto cambia en el siglo XXI porque encontramos nodos, más conexiones, más señales, metodologías activas donde el estudiante crea y hace un proceso significativo, donde aprende y crea redes. Los autores del conectivismo son George Siemens, que es el autor. Él habla en una teoría de la enseñanza para la era digital. Y Stephen Downes, comentarista en los campos de aprendizaje en la línea y los nuevos medios de comunicación, que ha explorado y promovido el uso educativo de las computadoras y de las tecnologías en línea desde 1995. También George Siemens nos habla que debemos ser creativos para ir innovando en redes más amplias con otras personas. Bueno, observamos en la imagen que la metodología del conectivismo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el papel fundamental que el estudiante hace en este proceso, forma parte del ambiente auténtico suyo, donde se siente confortado con todo lo que indaga, donde está haciendo su creación. Él observa, emula, practica, creando un banco de lecciones aprendidas, porque él, por medio de indagación, crea la habilidad lectora, genera un pensamiento crítico y reflexivo, porque no todos los documentos que encuentra en la red le sirven. Entonces él tiene que ser crítico, reflexivo, enfocándose a lo que está buscando y clasificar toda esta información.
¿Cómo se evalúa y se valora la información para asegurar la veracidad? ¿Cómo se evalúa? Entonces, observando, revisando para hallar la red personal de aprendizaje que el estudiante está buscando. Por este medio se evalúa. En esta imagen encontramos el proceso conectivista, donde el paradigma de las redes de toda la interacción se conecta con los elementos compartidos, que el proyecto principal es el que se está buscando. Pero todo esto tiene que indagar, buscar recursos, servicios, las estrategias que nos favorecen más en nuestro proyecto. Un soporte técnico, recordemos que las estrategias y los enfoques son elementos transversales que nos sirven para indagar en lo que estamos trabajando. La conectividad va unida con la educación abierta y con la web social 2.0. Bueno, el conectivismo, aquí realizamos unas preguntas que le estamos indagando qué es el aprendizaje para ellos, para el conectivismo. Ellos dicen que la integración de los principios explorados por las teorías de caos, redes y complejidad y organización. ¿Cuál es la naturaleza del aprendizaje para el conectivismo? Es espontáneo, no hay necesidad de que las instituciones formales den apoyo a este tipo de aprendizaje, especialmente porque este tipo de aprendizaje depende de gran medida de los medios sociales de fácil acceso para todos los participantes. Recordemos que debemos tener buen acceso a la internet y ahí tenemos el acceso para todos participar. Es adquirido por la experiencia, combinando diferentes materiales auditivos, visuales y audiovisuales. Recordemos que en la era digital esto es muy importante para el estudiante y para el que lo observa porque debe ser muy llamativo lo que creamos. ¿Cómo se da el aprendizaje en el conectivismo? El aprendizaje definido como conocimiento adicional. Puede recibir de nosotros dentro de una organización o una base de datos. El aprendizaje ya no es una actividad interna individualista, no, ya sabemos que las podemos compartir por medio de la red. ¿Qué etapas tiene el conectivismo? Conciencia y receptividad. Las personas adquieren las competencias básicas para el manejo de la abundancia de información. Los estudiantes crean esas competencias para manejar la información que encontramos por medio del internet. Formar conexiones. Las personas empiezan a utilizar herramientas y el conocimiento adquirido durante el nivel para formar una red personal. Bueno, enseguida, el contexto del conectivismo implica lo social, lo económico y la política. En lo social, distribuye a través de las redes de conexiones. Ya sabemos que podemos interactuar con personas de todo el mundo o también podemos crear nuestras redes asociándonos con demás personas. En lo económico, es caracterizado por la creación de valor económico a través de redes de inteligencia humana para crear conocimiento. Ahí podemos observar muchas redes sociales que favorecen a las empresas o que son creadas para tal motivo y generar ingresos económicos. La política del conectivismo. ¿Cuál es el conocimiento que puede recibir en dispositivos no humanos? Esa es la política del conectivismo. ¿Cuál es el rol del profesor en este medio, en el conectivismo, en esta teoría? Es vincularse con las herramientas tecnológicas de hoy en día, ya que de eso depende de nuestros estudiantes aprendan a utilizar sus capacidades y habilidades. El docente debe fomentar la resolución de problemas, plantear situaciones donde los estudiantes puedan compartir sus ideas, proporcionar así el aprendizaje en comunidad, todo esto utilizando la tecnología, las herramientas adecuadas que están hoy en día a disposición de ellos en la web. Entonces, utilizando todo esto, todas estas tecnologías por medio de la red. Generar en los alumnos un espíritu crítico en base a la
información que accedan. Entonces, recuerden que el estudiante se debe ser un crítico clasificando toda la información a la que accede. ¿Cuál es el rol del estudiante? Definir y establecer su aprendizaje y buscar el conocimiento de manera propia, involucrarse en que el conocimiento debe generarse desde su propia persona gracias a la crítica y a su capacidad de síntesis de la información que acceda y que crece gracias al espíritu colaborativo. Esto vemos a través de los compañeros. ¿Qué debe saber el estudiante? Debe saber realmente qué es lo que quiere aprender y encontrar fuentes de información ciertas. Los estudiantes necesitan discriminar entre las distintas fuentes de información y tener criterios de valoración de contenidos. De esta manera el estudiante trabaja. Recursos conectivistas. ¿Qué recursos encontramos? El e-learning es donde el aprendizaje electrónico es un proceso de enseñanza-aprendizaje a través del Internet. Y el blended e-learning es el aprendizaje semipresencial, combinación de trabajo presencial y trabajo en línea, donde estos dos se mezclan para trabajar. Recordemos que es presencial y virtual. Recursos conectivistas también podemos encontrar el Flipped Classroom, es donde el modelo pedagógico, también conocido como aula invertida, ha cobrado importancia según las necesidades actuales. Aquí podemos encontrar que ya no es el profesor que envía los videos, graba, sino que el estudiante es el que indaga, investiga, crea su video y lo imparte con sus profesores y compañeros. La gamificación, que es la técnica de aprendizaje que utiliza la mecánica de juegos al ámbito educativo profesional con la finalidad de conseguir mejores resultados. Esto es muy llamativo para los jóvenes porque ellos crean juegos a través de lo que están indagando. Bueno, también encontramos ventajas y desventajas en el conectivismo. ¿Qué ventajas? Que es una teoría que se acopla muy bien con nuestra realidad actual, como es la de la pandemia. Entonces, en la cual los estudiantes son considerados nativos digitales que están bombardeando a diario con una gran variedad de herramientas que surgen continuamente. A través de la pandemia nos brindó el conectivismo muchas herramientas donde se pudo estudiar y trabajar por medio de redes. Entonces ya esto fue muy favorable para todos nosotros. También es algo muy importante, una ventaja que es base del modelo pedagógico de nuestra universidad UMESID. Esto es muy positivo para nosotros los estudiantes de esta prestigiosa universidad. También propicia la independencia positiva, la interacción, la contribución individual y las habilidades personales y de grupo. Entonces, todas estas ventajas nos favorecen a nosotros como estudiantes. También hallamos desventajas. Cuando hay falta de conectividad en lugares rurales, entonces los estudiantes se les dificulta este trabajo. También la falta de capacitación de los profesores todavía preparados para este cambio. Encontramos que hay profesores todavía que no están conectados con todo esto digital, sino que se les dificulta un poco. Entonces, ser más entrenados tanto en tecnología como en el uso de esta perspectiva del conectivismo. Y también, dada la cantidad y variedad de inmediatez de información, los estudiantes pueden sentirse saturados y en muchos casos se remiten a cortar y pegar. Entonces ellos encuentran mucha información, los estudiantes no saben clasificarla y ya se sienten muy saturados y deciden cortar y pegar. Entonces debemos tener conciencia en esta parte. Bueno, compañeros, espero que les haya gustado la explicación. Ahora vamos a darle paso a la teoría del aprendizaje basado en problemas.